¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25, este espacio de opinión, de análisis, de entrevista, donde tocamos los temas más relevantes para la ciudad y para el país. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, un experto en derecho electoral, en el sistema electoral mexicano, Jorge Aljubín. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Vaya que en lo que eres experto, ahorita está dando muchísimo de qué hablar. Viene la reforma electoral, ya tenemos unos primeros pasos para saber qué es lo que quiere la presidenta de la República, que en teoría se está debatiendo en el Congreso de la Unión, y vaya que implica un cambio profundo, un cambio de gran calado. Efectivamente, es un cambio de gran calado porque ha generado escepticismo y por otro lado también ha levantado pasiones dentro de la propia población. Hay algunos que creen que esta reforma electoral es un retroceso y es regresar a un sistema autoritario, y para otros es la mejora de la democracia en nuestro país. Por otro lado, se rompe con las propias tradiciones de la reforma electoral. No es un conciliábulo, esto es un acuerdo de partidos políticos, porque se está planteando hacer caso a las propias mayorías que votaron el año pasado mayoritariamente por el movimiento de la Cuarta Transformación. Veremos qué posición al final del día prevalece. Esto es respetar la voluntad popular o hacer acuerdos entre partidos políticos, pero a diferencia de otras reformas electorales, no van a ser acuerdos con los partidos de oposición. Más bien me parece que esta reforma electoral pasará por el acuerdo de Morena y sus aliados. Entonces es bastante interesante lo que tendremos en los próximos meses, porque no hay una reforma, no hay un proyecto de reforma electoral. Estamos especulando, vaticinando los temas que podrían haber en esa reforma y que tendrá un proceso todo este año 2025 para ser procesada a través de foros, encuestas y esta comisión presidencial de la reforma electoral, para que en el mes de enero se tenga ya un proyecto acabado y que sea votado finalmente en febrero, marzo, cuando se abra el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y teniendo como fecha fatal el mes de mayo, sobre todo porque las reformas electorales se deben votar con 90 días de anticipación al inicio de los procesos, recordándole a la gente que, por si no fuera poco, en el 27 también tenemos elecciones intermedias y que inician en el mes de septiembre. Se especuló que se votaría el 1 de septiembre en cuanto llega al Congreso al periodo ordinario, que va a ser una iniciativa preferente de la presidenta. Hoy se patea casi 6 meses para adelante. Efectivamente, pero eso también al final del día levanta también una posibilidad de que se pueda discutir esta reforma. Veremos si hay un diálogo o no hay un diálogo. Obviamente, para los sectores opositores no me refiero a un sector opositor partidista, sino más bien de exconsejeros electorales y autoridades electorales que ahora son opositoras, tienen algunos puntos irreductibles. Por ejemplo, se habla de la representación política, pero también es difícil pensar que esa propia oposición, estas autoridades que son opositoras al régimen, puedan cumplir con ello, porque en 2017 también ellos votaron por la sobrerepresentación del PRI. Por otro lado, hablan de reglas de equidad, pero también en el pasado existieron temas como el caso Monex, ¿no?, o la intervención del Consejo Coordinador Empresarial en el año 2006. Hablan también de reglas que tuvieran que ver con la autonomía del INE, pero sabemos que desde hace mucho tiempo, cuando era IFE, también existía esto de las cuotas y cuates. A lo que me refiero que no es un tema solamente del gobierno, sino que son problemas que se vienen arrastrando y tenemos que preguntarnos, ¿las reglas electorales verdaderamente se adecúan al contexto que tenemos actualmente? Eso es lo que tenemos que discutir en esta próxima reforma electoral. Claro, si ha habido un personaje históricamente que ha sido el contra al sistema electoral, es Andrés Manuel López Obrador, a quien representa su movimiento Morena y su Cuarta Transformación y el gobierno actual de la República, porque fue en Tabasco donde quiso romper electoralmente, porque quiso ser gobernador. Después, cuando fue candidato a la Ciudad de México, que le alegaban que no podía hacerlo por un tema de residencia. Después, en sus tres elecciones presidenciales, hasta que gana la presidencia de la República, alegando una de ellas un supuesto fraude electoral. Y después hay que recordar, Jorge, que hace apenas 18 meses, 16, 18 meses, estaba mucha gente en el país marchando en las calles una supuesta protección al Instituto Nacional Electoral. Quería hacer el expresidente de la República una reforma electoral inmediata. No se concretó. Se llevó a cabo la elección presidencial de este sexenio y ahora viene otra vez una reforma. Es una reforma cargada de historia de esa izquierda de Morena. Es una reforma que busca adecuar en el siglo XXI al instituto electoral. ¿Cuál es el fondo real de lo que estamos viviendo? Mira, justamente esta reforma electoral, como tú muy bien lo vas señalando, Rodrigo, es una historia de encuentros y desencuentros. Claro. ¿A qué me refiero? De heridas abiertas. Hablabas de un fraude electoral.
¿no? Para un sector de la izquierda en este país realmente fue un fraude electoral. Por otro lado, tuvimos un gasto excesivo de Peña Nieto con el caso Monex y no fue sancionado en su momento para ciertos sectores de la izquierda. Hoy también, cuando cambia la situación, habría que preguntarnos si esos sectores que son denominados por el oficialismo como conservadores tienen la posibilidad o tienen la última palabra en este tipo de elecciones. Me parece que esto habría que preguntárnoslo porque las coordenadas y el debate ha cambiado. Tenemos un hartazgo en el país y eso creo que me parece que hay que tomarlo en cuenta. ¿En qué tenemos un hartazgo? Hay temas que son irreductibles en la reforma. Reducir el financiamiento a los partidos políticos, reducir el financiamiento a las autoridades electorales y que las elecciones cuesten menos. Ese es el primer rubro que yo te diría financiero. ¿Y a qué me refiero con esto? 30,000 millones de pesos en autoridades electorales. Yo sé que algunos me dirán, está incluido los 7,000 millones de pesos que reciben los partidos políticos y fracción. Por lo tanto, habría que preguntarnos eso. Luego, el tema de los plurinominales, la eliminación de estos plurinominales, me parece que sí, en el fondo, la motivación de los plurinominales era para que tuvieran las minorías justamente representación en el Congreso. Pero aquí ha habido un vicio, que se entronizan los mismos de siempre. Entonces veremos cómo se puede mejorar este sistema con una lista abierta, con una lista cerrada, si los partidos van a poder seguir decidiendo. Tenemos una infinidad de nombres, tanto en la izquierda como en la derecha, para decir que son los mismos de siempre. Claro. Entonces veremos qué pasa. Desmenuzando tanto tema importante en la reforma, hablas primero del financiamiento a los partidos políticos. Y hay ejemplos como en la Ciudad de México, donde hay un dominio absoluto de Morena y algunos partidos opositores tienen cerca del 10% del presupuesto público que ejerce Morena en la ciudad. Hace no mucho tiempo era completamente al revés, es ese famoso efecto boomerang en la política. El presupuesto público a los partidos políticos, y hay que hacer un hincapié en algo. Hay presupuesto público porque no puede, en teoría, es ilegal ejercerse dinero privado. No puede haber aportaciones privadas para los partidos políticos ni para las campañas. Esa disminución sustancial que quieran hacer beneficia al partido en el poder. Efectivamente son condiciones inequitativas, pero también hay que decirlo con todas sus letras. La política sigue siendo un negocio en nuestro país. Aún con el PRI, con su debacle, recibe más de 900 millones de pesos a nivel nacional. El PAN, también con su debacle y yéndose a tercera, cuarta fuerza. En las últimas elecciones que estuvimos en Veracruz, por ejemplo, tenemos que el PAN recibe más de 1,100 millones de pesos. Entonces, me parece que sí, es un problema que tenemos que garantizar que todas las fuerzas políticas tengan financiamiento, pero también hay un problema de fondo. ¿Cómo se utiliza ese financiamiento? Exacto, es el ejercicio del presupuesto. Más que cuánto te doy, es cómo y en qué te lo gastas. Efectivamente. Y luego quieren reducirle también el dinero al Instituto Nacional Electoral. Estuvo muy fuerte el debate. No tenemos claridad si van a desaparecer las famosas OPLES, que son los organismos electorales locales o no. No necesita menos dinero el INE. El INE acabó organizando ahora unas elecciones judiciales y quieren que organice también encuestas que sean vinculantes, Jorge. Efectivamente, el tiempo va a ser muy poco porque si se eligen por el voto popular, me parece que para el 27 no podrían llegar esas autoridades, pero por otro lado también habría que preguntarnos cómo mejoramos los OPLES. Si la fiscalización está centralizada en el INE, tal vez deberíamos de quitar esas áreas en los OPLES, mejorarlos, pero tal vez no desaparecerlos por completo. Hay que buscar un esquema y también yo entiendo cuál es la propuesta presidencial. Es justamente subir los costos de la negociación, así como también lo hace en el vecino del norte con sus aranceles. Me parece que ese será un buen punto de negociación, pero hay que dejarlo absolutamente claro. Me parece que la reforma electoral pasará más por un consenso de Morena y sus aliados que con la oposición. Y tal vez habrá una... lo necesitan. Efectivamente, y creo que la discusión que se tendrá y que será la más interesante será con los enemigos del régimen, que son las ex autoridades electorales, que sí debo hacer una crítica y creo que no abona al tema de la polarización en el país. Hay expresidentes del INE que hablan de elecciones del bienestar, pero al mismo tiempo piden no polarizar al país y así califican la reforma electoral y por el otro lado también dicen que el presidente de la propia comisión pues no tiene la altura de demócrata y entonces ¿quién la tiene? Y esto es muy importante decirlo. Con independencia de lo que suceda en esta reforma electoral, no podemos apoyar el gatopardismo electoral y eso es muy importante y decírselo a la gente en la casa. Que no sean los mismos de siempre, que cambien algunas cosas para que nada cambie. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro y no hay élites, no hay realeza electoral, sino que esta reforma es de todos los ciudadanos. El gran pleito político de la oposición en México, aquella que tronó la hegemonía priista de cerca de 70 años, se llamaba autonomía institucional. Esa palabra autonomía, que hoy es enemigo de las políticas públicas de Morena.
Las instituciones autónomas prácticamente han desaparecido con reformas constitucionales que ha enviado el gobierno federal a la Cámara de Diputados y Senadores. Se busca en esta reforma electoral quitarle autonomía al INE, quitarle autonomía y que regrese a ser parte del aparato burocrático del Ejecutivo. Efectivamente, lo que podríamos decir es que la virtud de hoy puede ser el pecado del mañana. Esto es, ejercer las mayorías y aplastar a las minorías, podría el día de mañana jugar en contra cuando se vuelva a ser minoría. Entonces, ¿qué tenemos? Es lo que ha sucedido en las democracias modernas, golpes institucionales, pero teniendo en la mano la propia Constitución. Nadie podría decir que estos cambios son ilegales porque siguen los procesos democráticos y de reforma constitucional, pero habría que preguntarnos cuánto mejora nuestra democracia, pero hay que decirlo, aquí no hay blanco o negro, sino también en el pasado se cometían este tipo de errores, por ejemplo, cuando la anterior integración del Consejo General y hoy actualmente un expresidente del Consejo General del INE votaba a favor de la sobrerepresentación del PRI, a favor del registro del Partido Verde y hoy quiere cambiar las propias reglas democráticas y me parece que en ese sentido no hay blancos o negros, sino porque que algo haya ocurrido en el pasado no da carta abierta para que en el presente se intente aniquilar el sistema electoral. Por lo tanto, creo que lo que se tiene que buscar es un diálogo, un consenso, y me parece que estas posiciones, esperemos el día de mañana, se vayan morigerando, esto es, atemperando, y que se logre el consenso entre todas las fuerzas políticas y sobre todo con la opinión pública. Es una buena oportunidad para modernizar nuestro sistema electoral a nivel nacional. Es una buena oportunidad para lograr mayor equidad electoral, blindar las elecciones del fraude, del mapacheo, de la influencia del crimen organizado. Debería aprovecharse y sumar a todas las voces, Jorge. Se debe aprovechar y además hay temas interesantes, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial, también el nuevo modelo de comunicación política, si vamos a seguir con el modelo que se tuvo en 2007, que las televisoras no puedan participar en este modelo o no, si se abre al libre mercado, veremos los temas que realmente hay que discutirlos. Claro. Este modelo me parece que ya está totalmente quebrado y hay que modificarlo, pero veremos en qué intensidad, con qué fuerza se hará en la próxima reforma electoral. Y por último, la pechuga política de esta reforma que cada presidente ha tocado. Yo me acuerdo de Peña Nieto hablando de él, yo me acuerdo de López Obrador hablando de él, ahora la presidenta Sheinbaum, que son los plurinominales. Altamente impopulares porque nadie vota por ellos, todos han querido reducirlos, ahora desaparecerlos. Existen modelos mezclados entre plurinominales, primeras, minorías. Se puede llegar a algo distinto, Jorge. Lo que se tiene que buscar es que al final del día el plurinominal por lo menos pise la calle y se gaste la suela de su zapato diciéndolo en palabras comunes y corrientes como le diría la ciudadanía. Pero también hay que decirlo. Debemos garantizar la representación, pero también cómo garantizamos que no sean los mismos de siempre. Esto me parece que también puede pasar por una idea interesante. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias al interior de los propios partidos políticos para que no tengamos a los mismos de siempre. Si vamos por cada partido político, me parece que tendríamos un gran referente en cada uno de ellos. No es personalizarlo, pero creo que el gran reto que tenemos en México es una mejor representación política y cambiar el sistema no porque me favorezca, sino porque se proponga una integridad electoral. Esto es, que nuestras elecciones sean libres, auténticas, periódicas y que sobre todo ataquemos algo que es el pecado original de toda reforma electoral, que es la desconfianza. Claro. Veremos qué pasa en los próximos meses. Jorge, pues esperamos que nos acompañes en unos meses cuando vaya avanzando esta reforma. Efectivamente, y lo único que yo diría, no a la polarización, ni elecciones del bienestar, ni aplastar a las minorías. Creo que el diálogo va a ser bastante interesante en los próximos meses. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.